Okay. Okay, so we're going to read from Matthew. Vamos a leer chapter 9 Mateo today, capítulo 9 hoy, starting at verse 9 verso 9 to verse 13. al verso 13. So Matthew 9, verses 9 to 13. Mateo 9, del 9 al 13. As Jesus passed on Al from irse there, de he allí, saw a Jesús man vio named a un Matthew hombre llamado sitting Mateo at the tax office. sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Follow me. Y le dijo, So sígueme. he arose and followed him. Y Mateo se Now it levantó y lo happened siguió. as Jesus sat at the table in the house, Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amen. Thank you, Chris. Amén. Gracias, Chris. Those of you who don't know the rest of the story, Y aquellos que no saben el resto de la historia, for you a long time, and just marvel at the journey the Lord has brought you on, coming to faith, and through your surgery, and preserving you, and for us. quiero decirles que hemos estado orando por la esposa de nuestro hermano Praising the Lord para que He's been doing in your life. ella pudiera estar Thank you for con él hoy y estamos muy agradecidos We are living que ella in pueda estar aquí hoy. a time in which things seem to be Vivimos en un going tiempo worse and worse. I think we've got past the point of saying they are growing worse and worse. Donde las cosas están empeorando. Fear that is growing in the world. Hay más miedo que está creciendo en este Things mundo, that are happening, cosas que están degrees of sucediendo, sinful behavior that we never grados imagined possible, at a scale that we de maldad que never estamos have thought possible. And one of the things that we experimentando. have to guard against as a church when we're living in times like Y le this, pedimos al Señor que guard against nos guarde fortress mentality where en contra de esta mentalidad, we put up walls and protect ourselves from the evils of the world and thinking que el Señor nos that these proteja walls de la around maldad de us este are what are mundo, going to keep us safe and que nos preserve proteja y the que purity nos of our families guarde. and of our doctrine and of our lives. It is the power of the Holy Spirit. En el poder del Espíritu Santo le pedimos que Él nos proteja y tenemos que mantener Into this world, tener en mente que estamos en este mundo en una misión de rescate to proclaim the good para news proclamar las buenas nuevas de Jesucristo Jesus y has sent us out as el Señor nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. suicide mission. Es una misión suicida, pero el Señor nos ha dado su espíritu dentro de nosotros, así que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra defensa, We need to nuestra torre recognize fuerte. we are sent Nosotros hemos sido to bad enviados people. a la gente Use mala. that expression. We are sent No nos gusta to esa the expresión, ones pero that in the natural would strike en lo fear in the natural heart or in puede the darnos natural. miedo, We need to pero insulate ourselves from them. No, tenemos they're the que ones that do insularnos del miedo and y they're the tenemos ones que we are to ir, reach. And that is really porque el Señor nos ha the emphasis of this mandado passage a that alcanzarlos. we're looking at this morning. Y ese es el This is énfasis de la the Escritura. testimony Este es of el the testimonio author of Matthew, the del writer of autor Matthew, de Mateo, the one who's written this aquel gospel, que he escribió is now este evangelio y que ahora está dando su testimonio de cómo vino a Cristo y cuál fue el significado de este evento. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por la familia de Dios. Gracias porque somos familia, hermanos y hermanas en ti y te llamamos Padre. Gracias, Señor. Hay muchos en este mundo
que ni siquiera se atreven a pronunciar tu nombre. Pero por la gracia de Dios, nosotros no solo podemos pronunciar tu nombre, Jehová, Yahvé, sino que también podemos declarar que tú eres nuestro Padre, nuestro papito. Señor, nosotros somos tu novia. Somos esta familia de Dios. Estamos en esta familia por derecho. Aquí es donde pertenecemos, porque tú has permitido que pertenezcamos aquí. Así que, Señor, vamos a estudiar tu palabra, vamos a ver este asombro que transpira Mateo, que por tu gracia Él fue hecho uno de los tuyos. Y, Señor, espero que todos podamos reflexionar acerca de este llamado que tú nos hiciste alguna vez, al cual muchos de nosotros hemos respondido. Gracias por la compasión que nos has dado por aquellos que están afuera, que están perdidos. Ayúdanos, Señor, para quebrantar nuestros corazones con aquellas cosas que te quebrantan tu corazón. Que nos interesemos por lo que tú te interesas. Señor, ayúdame a comunicar tu palabra en esta mañana en el poder de tu Espíritu Santo para la gloria de Dios y para el crecimiento de tu iglesia y para el crecimiento de las almas perdidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 9. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 3 semanas para recordarnos. Mateo capítulo 9, verso 2 al 7. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: Este hombre blasfema. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a malos pensamientos? ¿Qué es más difícil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor demostró que tenía autoridad para perdonar pecados. La siguiente cosa que hizo es ir y llamar a Mateo y llamarlo a ser uno de sus discípulos. Es uno de sus discípulos, y estos dos historias están conectadas. Recordemos que los recaudadores de impuestos eran de las personas más despreciables entre la sociedad de los judíos en aquel día, porque en el contexto de ese tiempo no es como lo que hoy significa ser recolector de impuestos. Mateo 9:9 dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo era un judío que estaba trabajando bajo las órdenes del Imperio Romano. Los recaudadores de impuestos eran notables por ser ricos, porque no solo recaudaban los impuestos, sino que también tenían la responsabilidad de determinar qué tanto debías, y luego muy a menudo lo que hacían era exagerar los números y recolectaban más de lo que deberían. Y entonces los soldados romanos estaban allí respaldándolos para forzar a la gente a que pagara estos impuestos tan inflados. Este hombre daba al Imperio Romano lo que se le debía, pero aquel excedente ellos se lo guardaban.
Entonces, este recolector que se llamaba Mateo Matthew, which we are studying, the name Matthew is derived from a Hebrew word which era means un gift of hombre, God. era este hombre que está escribiendo el Evangelio. Su nombre se deriva de la palabra hebrea Because he recognizes I que am a significa gift of God. regalo de Dios. Mark and Ahora, Luke also Marcos y describe this Lucas account, and they describen esta historia también by what was y lo llaman como con su apodo como Leví. and because of that name Levi, Y ese nombre Leví, he had muchos that nickname because he was a Levite. Muchos pensaban que lo adquirió porque era un levita. The Jews whose responsibility Los was levitas to eran take esa care of the tribu things of the temple, responsable after the temple de llevar el llamado o la responsabilidad de servir en el templo, And so they were set apart. en el ministerio. Así que estaban apartados para servir al Señor. But here was Levites, but here was this Levi Pero aquí estaba este Leví betrayed his country, que estaba traicionando a su nación, collecting taxes for the recolectando impuestos para los romanos, robando dinero a los israelitas for himself, padding his pockets with y engordando sus bolsillos con este dinero de sus propios hermanos. Por eso lo odiaban y lo despreciaban. his own people. But he chose to call himself Pero by the name Gift of God. Matthew. él eligió llamarse a sí mismo Mateo, It's because regalo de God Dios, changed his life. porque Dios But because of the cambió career su that vida. Matthew had chosen, he was banned by Este hombre religious leaders from participating in any estaba religious role of duty. In fact, excluido de participar en cualquier papel religioso, cualquier deber religioso, porque los recolectores de impuestos eran considerados traidores y ladrones. Por eso no podían entrar en la sinagoga, tenían restringida la entrada a la sinagoga. they were not trusted. Ellos no podían testificar en una corte tampoco porque eran personas de las que no se les podía confiar nada. He saw a man Así named que Matthew vemos la historia del paralítico e inmediatamente después vemos la historia de Mateo. and followed El Jesus. Señor pasó por ahí, lo llama y le dice, sígame, sígueme, y él se levantó y lo siguió y nunca dejó de seguirlo. His identity Mateo en este evangelio incluye su identidad. writing of his gospel to indicate Él indica que él era un hombre pecador, recolector de impuestos, indicando que igual que el paralítico, él necesitaba ser perdonado y sanado de esa forma de vivir. in the city of Capernaum, Esto toma lugar en la ciudad de Capernaum, also the home base for que Jesus. también era, digamos que el centro de operaciones de Jesucristo, donde él vivía, Of Levi, donde vivía Leví, donde vivía Matthew would have este known Leví llamado Mateo, y donde se conocieron y donde probablemente él escuchó a Jesús predicar más de una vez. his ministry. Y tal vez él fue impactado por el ministerio de Jesús. Follow him. Matthew responded immediately. Mateo respondió inmediatamente al llamado de Jesús, igual que el paralítico cuando escuchó la palabra, él se levantó Criminal indicando que dejó esta vida tan lucrativa que llevaba para seguir a Jesucristo. Él dejó todo para dejar a Jesús. You look ahead to Matthew chapter 19. Vamos por favor más adelante a Mateo capítulo 19, verso 27. See, we have left all and followed you. Pedro le dijo a Jesús, So Jesus said, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Verso 29. Y el Señor Jesús le dice, father or mother, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Matthew had joined Mateo se había unido a este
grupo, había dejado todo para seguir a So Cristo. obviously, this was not the first time he's Así seen que Jesus, obviamente the first time he heard esta Jesus, no es la primera vez que been oye de impacted by Jesús Jesus. o que es impactado por Then Jesús. when Jesus came and looked right at him and said, Y entonces "Follow me," Jesús lo mira a los ojos y le dice, he sígueme. responded Y él and followed responde Jesus. inmediatamente y lo sigue Then verse inmediatamente. 10, look what happened. Verso 10. Now it happened as- Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de it Mateo, happened as Jesus sat at the table in the house, that behold, many muchos tax recaudadores collectors de and impuestos sinners came y and pecadores sat llegaron down with y him comieron and con his él y sus disciples. discípulos. Now, both, Mark and Luke's gospel Marcos are y telling this Lucas account of nos hablan Matthew's también de esta conversion of Matthew, historia de la coming to conversión de follow Mateo, Christ. cómo They say that siguió a indeed Cristo this y dinner was dicen, held at Matthew's house. It y was también held hablan de esta cena en casa de The Mateo. fact that many came to this dinner Y el hecho de que muchos vinieron a esta cena es una indicación de que era una casa grande. Matthew apparently had many friends who he had invited. Mateo tenía estos amigos que había invitado. TV show that is not accurate En- in many regards. Matthew there's no indication that here that he was an introvert or that he No didn't parece have ser que connections. Mateo fuera alguien introvertido ni nada de eso, porque él aquí está diciendo que invitó a muchos recaudadores de impuestos y Like in verse pecadores. 2, where the friends of Eran the sus paralytic amigos, had brought amigos de Mateo, Jesus so that he could be healed and saved. así como los amigos del paralítico que lo trajeron a Jesús para ser sanado y perdonado, así ahora Mateo invita a sus amigos para que como él se conviertan y dejen esa vida de pecado. Él quiere que sus amigos experimenten lo que él había experimentado. Este no es un evento social, esto es un evento evangelístico, porque Mateo tiene deseos de que sus amigos pecadores experimenten el perdón, la sanidad y la transformación que él ha empezado a experimentar. Y estos recaudadores de impuestos y pecadores, y esta palabra pecadores típicamente incluye prostitutas, borrachos, adúlteros y otras gente de poca reputación. Estos eran sus amigos porque nadie más, nadie digno de respeto iba a ser amigo de Mateo. Mateo es muy transparente acerca de su pasado y se identifica a sí mismo como uno de los peores pecadores, pero salvado por la gracia de Dios. Él habla como lo haría Pablo, que escribió en 1 de Timoteo que el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, en 1 de Timoteo 1, 15 y 16 dice que Dios fue misericordioso a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Esto tenía en común Pablo con Mateo. Había respondido al llamado del Señor Jesucristo y su vida había sido transformada. En los tiempos bíblicos, el hecho de compartir un alimento juntos era algo que
que decía declaration that we are que era una declaración de amistad o de unidad, o que había una buena relación. Así que cuando Jesús se une a estos pecadores para comer, implica que Él estaba siendo amigo de ellos, implicaba que que Jesús los aceptaba y que era amigo de ellos. And when the Pharisees saw it, Así que cuando los fariseos vieron esto, verso 11, why does your teacher eat preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? But it was a contemptuous accusation. Esta no fue una pregunta sincera, sino una acusación contenciosa. Jesus became known by the En Mateo 11:19, Jesús fue conocido por la élite religiosa como amigo de recolectores de impuestos y pecadores. He indeed was their friend. For example, in John chapter Por ejemplo, en Juan capítulo 4, 4, John chapter 4, we have another example where Jesus sat down at high noon, tenemos otro rest ejemplo. by a well just outside the village of El Señor Sychar Jesús se in sentó ahí a Samaria. descansar Came a Samaritan woman to draw water from the cuando well. de repente llega una mujer samaritana a tomar agua, a sacar agua. En esta cultura, una persona normal no venía a sacar agua a mediodía cuando el sol estaba en su máximo esplendor. Pero esta mujer no era normal, por eso venía a esta hora. Se había divorciado 5 veces y ahora estaba viviendo en unión libre con un sexto hombre. Así que imagínense, venía a esta hora para evitar el rechazo, la burla, las críticas de la gente decente. Pero cuando llegó, ella no pensó que iba a encontrar a nadie allí, pero Jesús estaba allí. Pero Jesús no la rechazó. Él sabía de su vida. En lugar de eso, Él empezó a hablarle acerca del amor de Dios. Y como resultado, esta mujer creyó en Jesucristo y valientemente invitó al resto de la ciudad a conocer a Cristo. En Juan capítulo 4, verso 29 dice: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella estaba impresionada por el conocimiento sobrenatural de Jesucristo, por todo lo que él sabía de su vida. Pero lo que ella quería decir es: él sabía todos mis pecados y aún así me respetó y habló conmigo. Eso la impactó. Jesús no quería que ella continuara en ese estilo de vida, así como no quería que Mateo continuara en ese estilo de vida. Pero él aceptó que ella estaba en ese lugar y después de aceptarla la transformó. Lo mismo es para Mateo. Mateo la invitó a seguir y ahora está en esta cena con otros pecadores, mostrando que Él los acepta, que Él se interesa por ellos. Pero el Señor lo está invitando a dejar esa vida, pero Él está siguiendo con gusto, sabiendo que este hombre se interesa por Él. Vamos de regreso a Mateo 9, capítulo 12. Cuando Jesús escuchó esta pregunta de los fariseos de que por qué se juntaba su maestro con estos recolectores de impuestos y pecadores, él contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos.
As we've been seeing in Matthew chapters 8 and Como 9, ya hemos visto en Mateo capítulo 8 y 9, hay una conexión entre la enfermedad y el pecado. the sick need a doctor. Los enfermos necesitan un doctor y Jesús viene y los sana. De la misma manera, los pecadores necesitan misericordia, perdón y restauración y Jesús viene y los sana. Los religiosos no entendían el propósito de la misión de Jesús. Esta misma misión es la que Jesús nos dio a nosotros. Hemos venido en una misión de rescate. Nuestro papel es comunicarle a la gente que hay un Salvador que viene a salvarles y su nombre es Jesús. Ahora, estos fariseos están buscando al Mesías para que acabe con el pecado, para que afirme a los religiosos y se deshaga de los pecadores. Pero viene este Mesías que saca de la jugada a los hipócritas, no tiene interés en esta gente religiosa e hipócrita, pero ama a los pecadores. Así como el doctor, aquellos que están bien, el que están sanos, no tienen necesidad de médico. El médico viene a los que están enfermos porque necesitan sanidad, necesitan un médico. En este tiempo no había hospitales, entonces los doctores iban a donde había la necesidad. Así que Jesús usa esta ilustración para decir que Él iba al lugar donde estaban los enfermos, al lugar donde se necesitaba la administración, porque ellos eran los que tenían necesidad. El Señor bajó de su hogar cómodo en el cielo y bajó a esta tierra llena de pecadores. Lo que está diciendo no es que los fariseos no necesitaran perdón de sus pecados, que ellos estaban bien. No, lo que estaba diciendo es que ellos no iban a reconocer su pecado. Y entonces Jesús no iba a forzar que ellos confiaran en Jesucristo. Uno tiene que reconocer la necesidad para recibir la ayuda de Jesucristo. Mateo 9:13. Jesús sigue diciéndoles a los fariseos lo que esto significa. Vayan y aprendan qué significa esto. Y ahora Él les cita este pasaje de la Escritura de Oseas capítulo 6:6. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ahora vean y chequen lo que esto significa. Era lo que Cristo estaba diciendo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Especially if you have a study Bible, but there should be a footnote there for verse 13 that will tell you that Jesus is quoting. Aquí podemos ver que Jesús está citando de Oseas 6:6 y tú vas a encontrar este mensaje profético al que está dirigiendo a los fariseos, como diciendo, si ustedes van y revisan este pasaje, ustedes van a entender a lo que me refiero. Y este es un pasaje de la Escritura con mucha revelación que ustedes necesitan entender. Eso es lo que Cristo estaba diciéndoles. Y en Mateo 12, 6 y 7,
el Señor aquí les habla. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Si ustedes supieran esto, no condenarían a los que no son culpables. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús los dirige a esta porción de la Escritura. Si ellos entendieran, vamos por favor a Oseas, capítulo 6, verso 6, para que veamos, Oseas capítulo 6, vamos a tomar un poco de tiempo, porque hay muchas cosas aquí en Oseas. Es un capítulo cortito, pero hay muchas cosas. Solamente quiero resaltar algunas cosas, pero ustedes pueden estudiarlo en su casa. Oseas 6, verso 1. Vengan, volvámonos al Señor. Un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvamos al Señor. Está llamando a la nación de Israel para que se regresen al Señor. Él nos ha despedazado, pero Él nos sanará. Aquí está profetizando un tiempo en el que la nación de Israel ha sido castigada por el Señor severamente, pero no ha sido abandonada. Él promete que Él sanará otra vez a la nación de Israel. Verso 2. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Revivirá la nación, porque al tercer día nos levantará. Bien interesante. Es una alusión a la resurrección de Jesucristo. Al tercer día nos levantará. Constantemente nos está llamando a este verso, pero también implica la resurrección de Cristo. Eso resultará en el reavivamiento de la nación de Israel. Este capítulo 6 es una alusión también a Ezequiel 37, que es una profecía acerca de los huesos secos de la nación de Israel, cómo va a ser traída a la vida. Y también profetiza que si 1000 años es un día, entonces también está hablando de que después de 2000 años, la nación de Israel, que estuvo como muerta, como huesos secos, al principio del tercer milenio, significa que el principio del reino milenial, este reino va a tener vida, así como los huesos secos. Tenemos muchas cosas en estos versos. En el tercer día viviremos en la presencia de nuestro Señor, que nos permite conocer a nuestro Señor. El Mesías es el Señor Jehová. Verso 3. Conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo, tan cierto como que sale el sol. Él habrá de manifestarse. Nadie viene al Padre excepto por Jesucristo. Dice, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno. Él nos está prometiendo que la venida del Señor, del Mesías, es algo seguro. Y aquí es la porción en el verso 6. Lo que pido de ustedes es misericordia.
El Señor desea que nosotros demostremos ese amor que no merecen a los otros, esos que no son dignos de amor. Nosotros les mostremos misericordia, porque lo que pido es misericordia y no sacrificios. Estos líderes fariseos religiosos estaban metidos en este sistema sacrificial, pero no les interesaba nada a la gente. And he goes on to say, I desire not only mercy, but the knowledge of God. Y no solo deseo misericordia, sino conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Que amen al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Yo amo eso, más de lo que me gusten esos holocaustos, ese sistema religioso que tienen, esas prácticas religiosas, no me interesan, porque son puras prácticas externas que están separadas del corazón de la gente. Él odia esas cosas porque solamente es religión, es hipocresía. Verso 7. Pero ellos, como Adán, han quebrantado el pacto, han ignorado el pacto, así como Adán lo hizo. Me han traicionado. Está apuntando a la traición de Jesucristo que le hicieron al Señor. Y sigue describiendo cómo son unos asesinos, y es una ilustración de la condición espiritual de Israel, en esta condición en la que Cristo vino. Pero el Señor no está interesado en eso, sino en una relación con ellos. Así que, sin ir a más detalles, vemos aquí que estos líderes religiosos tienen este corazón rebelde y últimamente van a oponerse, van a rebelarse en contra del Mesías, porque amaban más la religión que a Dios. ¿Por qué? Es que ellos estaban siendo direccionados a esta profecía. Bueno, pues era precisamente por la relación que tenían ellos con la nación de Israel. Cuando Jesús perdonó al paralítico, estos líderes religiosos acusaron a Jesús, y ahora, unos versos después, en Mateo 9, verso 13, detrás de él, a las espaldas de Jesús, están hablando de Jesús, y en el capítulo 12 ellos empiezan a rechazar y hablar cosas terribles acerca de Jesús. Jesús les advierte que están yendo a un lugar muy peligroso que resultará en el juicio de la nación de Israel. Mateo 9, verso 13, dice, pero vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El amor compasivo de Jesús por estos pecadores escandalizaba a los fariseos de sus tiempos, y se escandalizaban estos hipócritas religiosos porque estos enfatizaban los rituales religiosos
pero rechazaban con su comportamiento el amor a aquellos que necesitaban, que más lo necesitaban. Como un buen doctor, el Señor tenía ese amor para esta gente infectada de la enfermedad del pecado. El Señor se acercó a estos pecadores y así nos ordena a nosotros que nosotros vayamos a estos pecadores y traer la sanidad a esta gente. Jesús es el que nos va a proteger mientras vamos a esta misión de rescate. ¿Qué sería el equivalente moderno a estos recolectores de impuestos y pecadores? No son los de la comunidad LGBTQ, no son los drogadictos, los endemoniados. ¿Qué les parecen los islámicos extremistas? Tal vez nosotros tendríamos miedo de acercarnos a ellos. No nos gusta que tengan influencia sobre nuestros hijos. Quisiéramos mantenerlos lejos de ellos. Levantar una barrera de protección entre esta gente y nuestros hijos. Pero si recordamos que no hay justo ni aún uno hasta que el Señor llega a nuestras vidas. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. Antes de que Cristo venga a nuestra vida, todos estamos perdidos como pecadores. Así estuvimos muchos de nosotros antes de llegar a Cristo. Perdidos, sin remedio. Pero hubo uno en particular, hay muchos, pero uno en particular que se llamaba Saulo, que el Señor vino a él, a ese pecador, y respondió. El Señor también llamó a Mateo, y Mateo respondió. Y cuando respondió, Jesús transformó totalmente su vida. Le dio el poder para dejar esa vida de pecado y nunca más regresar a ella. Mateo se convirtió en un seguidor fiel de Jesucristo. Jesús nos llama a muchos hoy en día a abandonar esa vida de pecado y venir y seguirlo a Él. ¿Cómo vas a responder? Si te está llamando, tú sabes que te está llamando, porque lo puedes sentir. ¿Cómo vas a responder a su llamado? El Señor está llamando a algunos de ustedes hoy a dejar de tener miedo de aquellos que tienen una vida muy contrastante con la tuya. Te está llamando a llevarles compasión a sus almas. ¿Cómo vas a responder a ese llamado de ir a ellos? Pídele al Señor que te envíe en su poder. Pídele que te llame como médico. Ve a ellos y alcánzalos. Alcanza a esos pecadores. Aquellos pecadores con los que nadie quiere juntarse. Porque lo único que puede traer sanidad a sus vidas es el amor de Jesucristo. Ve a ellos con la confianza y con la convicción de que el Señor puede
transformar las vidas de ellos. Heavenly Father, Padre pray for the Celestial, conviction of your Holy oro Spirit, por la convicción de tu Espíritu Santo, stirring our hearts and moving us like you que mueva stirred nuestros and moved the heart of corazones, Matthew. así como movió el corazón de Mateo a levantarse y seguirte. Heavenly Father, stir Padre our Celestial, hearts mueve and nuestros move corazones to get up and follow you. para levantarnos y seguirte. And Lord, you said go. Y Señor, tú has Make dicho, disciples ve of every nation. y haz discípulos a Behold, todas las I will be naciones. with you always, even to the end of the Y el year. Señor Deliver dice, us yo from estaré con fear. ustedes todos los días Deliver us hasta from el the fin del fear mundo. of getting sick, being contaminated, Y no tengas being miedo affected by de ser contaminado, de which ser is afectado. destroying our world. No tengas Lord, miedo, instead, fill us with the boldness of your Holy Spirit. May we go sino in your Señor, power llénanos de tu to poder proclaim the only message that will save our world, the only message that will save lost souls. And Lord, may we not Señor, go to those ayúdanos a who ir look like they have no y need, llevar tu but palabra may we go to those who recognize their lostness and their need. y a llevar esta palabra reconociendo que For you to te accomplish necesitamos, this in the name Señor. of Jesus. Haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén.